Ya estamos grabando. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que ayer teníamos unos errores en unos documentos y unas cosas pendientes que arreglar? En este documento de las integrales de línea, en la página 3, aparecía este ejemplo de esta integral de línea. Y entonces nosotros, si ustedes se recuerdan, acá se me había quedado multiplicar por una función coseno de t aquí para que quedara coseno cuadrado. Entonces ya arreglamos eso. Y el resultado de todo esto es 8pi cubo sobre 3. Hay que corregir porque en la presentación anterior sale 8pi sobre 3. También quiero decirles que esta presentación, terminando la clase hoy, la voy a cambiar del portal para ponerla correcta, igual que la otra que tuve que arreglar. Había otra cosa aquí en la página 5. Ese ejemplo sí lo tenemos que desarrollar porque había una inconsistencia ahí con el área que yo había escogido. En la página 5, cuando estábamos viendo las integrales de superficie, habíamos puesto este ejemplo. Decía f igual a x al cuadrado y más 2yj. Y si ustedes se recuerdan, el elemento de área, porque era en este cubo, ¿verdad? Y la cara era, la cara esta de A, está acá, que es perpendicular al plano XZ. Entonces, el elemento de área de esa cara es dx el elemento de área de esa cara es dx de z, ¿verdad? Entonces ya lo arreglamos acá, dx de z, y hacemos entonces la integral de f punto dA. Escribimos f aquí y escribimos dA aquí correctamente como dx de z j unitario, que es la dirección que tiene el dA. ¿Verdad? dA es de x de z, dirección de j unitario, o sea, de y unitario. Al hacer el producto punto, entonces este término desaparece porque aquí no hay componente y, no hay componente x y solamente queda la multiplicación de las componentes y. Lo que daría entonces, ay caray, no creo, no les creo. Bueno, otra vez se me fue un error grave. Bueno, voy a obviar esto porque si no vamos a seguir en este círculo vicioso. Se me fue un error grave ahí otra vez. Voy a obviar eso y lo arreglamos después, porque si no vamos a seguir en eso. Esto es lo que tenemos pendiente ahí. La integral para encontrar la masa. La integral para encontrar la masa la vamos a calcular acá. Entonces, ¿se acuerdan que nos daban la densidad x al cuadrado más 3y más zx? Y entonces nos pedían que encontráramos la masa. Entonces, lo que nosotros hacíamos era multiplicar el volumen, la densidad por el elemento de volumen e integrar sobre todo el cubo. El cubo era un cubo de arista 2 con la arista en el origen. Aquí nos decía, vean, con arista en el origen. Entonces, aquí nos decían que era un cubo de arista 2 con arista en el origen, o sea que los límites de la integral son de 0 a 2. Y entonces la integral la vamos a romper como es una suma en 3 partes. Aquí está ya organizada, miren cómo aparto las variables.
para hacer el orden que me conviene hacer. Y entonces, en efecto, la integral estaba correctamente calculada, era esa que tienen ahí, 128 tercios kilogramos. Solo tengo que arreglar el problema del flujo, que todavía me sigue saliendo mal. No sale corregido, pero bueno, eso lo arreglamos. Y de hecho lo voy a hacer ya antes de cambiar el documento. Esto era respecto a este documento. Cuando estábamos viendo el operador Nabla, en las páginas 3 y 4, habían unos errores. No estaba en la página 3. Y era cuando nos pedían encontrar el rotacional de un campo vectorial. Entonces aquí lo vamos a arreglar. El ejemplo, ¿verdad? El campo vectorial era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y más xyzj más 3z cuadrado k. Ese era el campo vectorial. Entonces, recordamos, ¿verdad? Entonces que va la ciclicidad para calcular el producto cruz. Primero componente x y ahí sigue derivada respecto a y de la componente az. Entonces, si veo acá yo a y, la componente z no depende de y, por lo tanto su derivada es 0. Y el siguiente término sería acá la derivada con respecto a z de la componente y. Esta es la componente y su derivada es xy respecto a z. Vamos con la componente k, componente y, que es j unitario. Después de y sigue z en la ciclicidad. Entonces es derivada parcial con respecto a z de ax. Entonces voy a ax y miro que su derivada con respecto a z es simplemente 2z. Luego el siguiente término es derivada parcial con respecto a x de az. Miro que az es 3z cuadrado, por lo tanto su derivada parcial es 0. Finalmente la componente z que lleva el k unitario, después de z sigue x en el orden cíclico. Y entonces vamos a tener acá que va a ser derivada parcial con respecto a x de ay. Vamos a ay. Vemos que ay es esta. Y la derivada con respecto a z de ay es, la derivada con respecto a y, perdón, con respecto a x de ay es z, yz. Y el otro término que sería la derivada parcial respecto a y de ax, vamos a ax y la derivada parcial es 2y. Y ahí queda ya completado entonces la operación. Y finalmente quedaría ese vector que está ahí expresado, ¿verdad? Es un campo vectorial, como les había dicho yo, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Es una función. Si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, el rotacional de ese campo A en un punto especificado, tienen que dar los valores de las coordenadas x, y y z numéricamente del punto en que lo quieren averiguar. Y van a ver que cada punto que le den van a encontrar un vector diferente en magnitud, dirección y sentido. Bueno, luego vimos el laplaciano y por ahí se me había ido por alto a mí hacer una derivada más. El laplaciano de la función f es, entonces, la segunda derivada de f respecto a x, más la segunda derivada de f respecto a y, más la segunda derivada de f respecto de z. Estos primeros términos que están aquí entre paréntesis corresponden a las primeras derivadas. Pueden ver ustedes entonces que la primera derivada respecto a x va a ser el 4xyz que aparece aquí,
Cuando derivo este término es un coseno, pero hay una regla en la cadena acá, una derivada interna. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada interna va a ser menos YZ. Acuérdense que estamos derivando respecto a X, entonces YZ se toman como constantes. Entonces, de ahí tengo que hacer la otra derivada para completar el laplaciano. Aquí es la primera derivada respecto a Y. Entonces me voy acá y digo, bueno, el primer término respecto a Y es 2x al cuadrado z. Y el segundo término, otra vez, una regla de la cadena. La derivada externa es un menos seno de x y z. Y la derivada interna, aquí se toma a x y a z como constante, entonces salen para afuera, ¿verdad? Porque es la derivada de x, y z respecto de y. Similarmente acá, la primera derivada respecto de z, entonces va a ser 2x al cuadrado y en el primer término. Y en el segundo término, nuevamente una regla de la cadena, donde la derivada externa es la derivada del coseno, que es menos el seno, y la función interna que hay que derivar es xy por z. Como es respecto de z, x y y son constantes y salen multiplicando. De ahí entonces hay que aplicar esas derivadas que están ahí en forma implícita. Entonces sería, ahora vamos derivando respecto a x otra vez, el primer término. Entonces sería 4yz menos y cuadrado, z cuadrado, coseno, porque la derivada del seno es el coseno. Y nuevamente la derivada de x, y, z en la regla de la cadena va a ser yz si derivo respecto a x, entonces queda y cuadrado, z cuadrado. Luego entonces el siguiente término lo voy a derivar respecto de y. Y entonces al derivar este término respecto de y, quedaría aquí, aquí falta un 2, ¿verdad? Que se me escapó otra vez. 2x al, a ver, quedaría este término respecto de y. No, está bien, este término es 0, porque no depende de y el que estoy derivando es el término de acá. Y su derivada respecto de y es entonces nuevamente regla de la cadena. Derivada del seno es menos coseno. Y otra vez al derivar internamente con respecto de y sale el xz y queda un x cuadrado, z cuadrado acá. Y finalmente este término que está aquí quedaría una derivada respecto de z de este término. La derivada del primer término es 0 respecto de z. Y entonces lo que tengo que derivar respecto de z es este término. Y otra vez se repite en forma similar la regla de la cadena. Derivada del seno menos coseno. Y la derivada interna, como es respecto de z, genera aquí nada más un xy que sale como constante. Y quedaría x cuadrado y y cuadrado. Ese es entonces el ejemplo correctamente resuelto. Habíamos visto ya esto ayer. Y me quedé aquí. Ok, bueno. Estoy en deuda todavía con aquel problema del integral de superficie, pero lo vamos a enmendar pronto. Vamos entonces a ver ahora algo muy importante. Miren, cuando uno está estudiando electromagnetismo es increíble, pero el teorema de Gauss es una cuestión fundamental. Alguien dice por ahí que el que no entiende la ley de Gauss no entiende el electromagnetismo. Y yo estoy, después de 42 años de estar en esto, estoy convencido de que así es. El teorema de Gauss es una herramienta fundamental y le sirve a uno para resolver, para encontrar valores de cualquier campo, campo de velocidades, campo gravitacional o campo eléctrico, cuando hay simetría en los problemas, porque nos permite para calcular el campo cuando hay simetría. Sin embargo, de manera natural nos permite también calcular el flujo del campo eléctrico. El teorema de Gauss establece una relación entre una integral de volumen y una integral de superficie. O sea, hace como una especie de ortogonalización. Un problema de 3 dimensiones lo vuelve un problema de 2 dimensiones. Por eso se le llaman a estos teoremas holográficos, porque lo que hacen es, facilitan el problema porque uno puede estudiar las propiedades del campo sin necesidad de estudiar el volumen, sino que solamente estudiando lo que ocurre en la superficie. Entonces ese es el punto del teorema de Gauss. ¿Y qué dice el teorema de Gauss? Bueno, supongamos que nosotros tenemos un volumen, el cual está acotado por una superficie.
Los volúmenes son acotados por superficie cerrada, ¿verdad? Necesariamente. Todo volumen es acotado por una superficie cerrada. Entonces, si yo tengo la superficie que envuelve, una superficie que envuelve ese volumen, cualquier superficie, arbitraria, cualquier superficie que envuelva ese volumen, con tal de que lo envuelva, y tengo el vector de campo definido en cada punto de esa superficie, formando un ángulo con el vector de área. Fabricio, sí, pregunte. Solo una pregunta, licenciado. Sí. ¿La ES dice superficie qué? Superficie, sí, que acota al volumen. Repito, superficie que acota al volumen. Quiere decir Listo. que lo Listo, Lick, envuelve, muchas ¿verdad? gracias. Okay, que lo envuelve, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener el campo en cada punto definido y entonces forma un ángulo con el vector de área. Recuerden que el vector de área siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? En cada punto. ¿Y se acuerdan cómo les había enseñado yo cómo se calculaba? Que si ustedes tenían la función f igual a 0, o sea, la función f, x, y, z de la superficie igual a 0, entonces ustedes si tomaban el gradiente de esa función f, el vector, y dividían entre el módulo de ese gradiente, ese vector, el gradiente entre el módulo era el vector unitario. Entonces es una forma de encontrar un vector unitario en cada punto como una función de la posición, porque el vector unitario es una función de la posición, si tienen una superficie dada. Por ejemplo, en una esfera, ustedes escriben la superficie x al cuadrado más y cuadrado igual a, más z cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces eso y sacan el gradiente, eso les daría el vector unitario, que les va a dar el vector R unitario, lógicamente, en una esfera, ¿verdad? Porque el vector de área en una esfera es R unitario, el vector perpendicular. Entonces, ya me comenté, ¿verdad? El teorema de Gauss lo que dice entonces es que la divergencia de... este es el teorema de Gauss, esto que está enunciado aquí. Aquí solamente escribí de una manera diferente la integral de superficie. El integral de volumen de la divergencia de un campo sobre todo el volumen es igual al integral de superficie cerrada. ¿Cuál superficie? Cualquier superficie arbitraria que acota o que envuelve a ese volumen. Cualquiera. De F punto de A. Eso es lo que dice el teorema de Gauss, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen el campo, le pueden sacar la divergencia y esto debe cumplirse. Ya cuando miremos la ley de Gauss, van a ver cómo esto, mañana vamos a hacer un par de ejemplos, unos 3 ejemplos, y van a ver cómo el teorema de Gauss sirve en el electromagnetismo. Esa integral de superficie que está acá también la pueden poner escribiendo entonces explícitamente la magnitud del área, la magnitud de la fuerza y el coseno del ángulo. Pueden cerrar el micrófono si son tan amables, que a veces se le olvida a uno, a todos se nos escapa eso a veces. De f de a coseno teta, ¿verdad? Y acuérdense que este teta que les menciono acá no es una constante. Ese teta es una función variable. Fíjense bien que esto que está aquí es el flujo por la superficie. O sea que lo que nos está diciendo el teorema de Gauss también es que la integral de volumen de la divergencia de f es el flujo que hay sobre la superficie, en la superficie. ¿El flujo de quién? El flujo del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces también relaciona el teorema de Gauss el flujo, ¿verdad? Con la integral de la divergencia. Importante que recuerden esto, ¿verdad? Recuerden o subrayenlo, que pasa de una integral de volumen a una integral de superficie. Este teorema de Gauss va a ser importante sobre todo en la parte de campo eléctrico. Pero hay otro teorema también que es importante en la parte de campo eléctrico y también en la parte de magnetismo. Ambos teoremas son importantes en las dos áreas, en electricidad y en magnetismo. El otro teorema es el teorema de Stokes. Quiero que me presten atención aquí.
aquí hay algunos detalles finos que hay que tomar en cuenta. Primero tengo que tener una curva definida. Esta es la curva C. Esta cosa que está aquí es una curva. Cuando ustedes definen una curva, definen, o sea, tienen que definir, digamos, un sentido de rotación de la curva. Ustedes pueden recorrer la curva manecillas del reloj o contra manecillas del reloj. Si ustedes hacen una rotación manecillas del reloj, hagan su ejercicio ahí ahorita con su mano, roten con su mano derecha, roten sus dedos menos el pulgar en el sentido, así como está la figura, y van a ver que el vector pulgar apunta hacia ustedes, así como está ahí. Y eso define entonces la dirección del área. O sea que esa rotación que está dibujada ahí, que sería contra manecillas del reloj, daría un área saliendo. Si ustedes lo hacen al revés, rotan hacia la derecha los dedos de su mano derecha y el pulgar van a notar que apunta hacia adentro. Eso sería entonces la dirección del área asociada a esa circulación. O sea, repito, cada circulación tiene un área asociada que va de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces hay circulaciones a la derecha y circulaciones a la izquierda, y eso es importante porque eso define, el sentido de circulación define la dirección del elemento de área. ¿Cuál área? Pues cuando ustedes generan un contorno, ese contorno acota una área. Ese contorno cerrado acota una área, acota una curva. Por ejemplo, si ustedes agarran un cordón y lo enrollan en un círculo, entonces, ¿qué es lo que va a acotar ese círculo? La circunferencia que queda adentro. Entonces, todo contorno cerrado acota un área. Aquí el contorno es cerrado. Antes era el que era cerrada era la superficie y que acotaba un volumen en el teorema de Gauss. Entonces, las superficies cerradas acotan volúmenes y los contornos cerrados acotan superficies. Está pidiéndome el tiempo, pero creo que podemos terminar. El teorema de Stokes es el que tengo enunciado acá. dA es el elemento de área perpendicular al área A, a la superficie definida por la curva C. La curva C define una superficie y dA es el elemento diferencial de área perpendicular a esa superficie en cada punto. Entonces, nosotros tenemos que el teorema de Stokes es un teorema que nos dice que el rotacional de un campo F definido en cada punto del área, punto de dA, es igual a la integral de línea cerrada, porque los contornos cerrados son los que acotan superficies del producto punto del campo con DL, donde DL, que sería aquí, sería el elemento de línea a lo largo de esta curva que está acá. Entonces miren cómo este teorema me permite calcular el campo sin necesidad de conocer sus detalles en la superficie. Puedo ir al contorno nada más y conocer las propiedades del campo yendo al contorno. Entonces también es un teorema holográfico, porque un problema de dos dimensiones me lo traslada a una dimensión. En lugar de hacer una integral de superficie, me lo traslada a una integral de línea. Y por eso decimos nosotros que el integral de superficie, el teorema de Stokes pasa de una integral de superficie a una integral de contorno, o sea, a una integral de línea, ¿verdad? Esa es la ventaja. Aquí pues son los enunciados matemáticos, nosotros vamos a ver las aplicaciones cuando miremos los temas de electricidad, pero había que enunciarlos en este contexto de análisis vectorial porque están referidos al tema de las propiedades del operador Nabla y de las integrales de superficie, línea y volumen. Voy a dejar antes que nos corten la transmisión si hay algún comentario antes de irnos al receso. Pueden pedir la palabra. No, todo cheque. Ok, ¿alguien más puede pedir la palabra, comentar, criticar, señalar, corregir? Ok. Entonces voy a
Si no hay nada más, voy a parar la plática ahorita para que grabe, ya está grabando, para editar la grabación. Y entonces nos vemos en unos 20 minutos por acá. Yo tengo las 22 para las 12, nos miraríamos, a las 12 nos miraríamos. ¿Les parece bien? Listo, licenciado. Muchas Listo, pues, gracias. a ustedes. Está bien. Bueno.